graba. Ahí está. Pantalla 2. Ok. Si me miran, ¿me escuchan fuerte y claro? Sí. Ok, pasemos a la pizarra entonces. Esto es BCHA. Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se ha estado viendo hasta el momento. Está acá. Entonces, fíjense bien, nos quedamos en esa parte de los ejercicios para encontrar las 6 razones trigonométricas, pero la verdad es que solo llegamos a abarcar el primero, ¿sí? Hay otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le dan un punto en específico dentro del plano cartesiano, usted puede encontrar las 6 razones trigonométricas, ¿ok? Con estos dos valores, o sea, tenemos 15 y tenemos 8. Entonces solo se aplica un teorema de Pitágoras y se fijan, el procedimiento es básicamente el mismo. Tenemos otro ejercicio, siempre en el libro, ¿verdad? En el que nos dan una ecuación, sí es una ecuación lineal, ok, en 2 variables, y igual a 3. Entonces la idea es encontrar un punto cualquiera de esa ecuación y a partir de eso usted puede encontrar los valores. ¿Okay? En ese caso se procura que los dos valores encontrados, ¿verdad? Se evalúen en menos 1 y menos 1 por 3 nos da negativo 3. Entonces con esos dos valores usted encuentra las 6 razones. Ok, igual vuelve a aplicar el teorema de Pitágoras y los sustituye los valores, tal y como hemos estado viendo. Y un último ejercicio en lo que a usted le dan un ángulo, ¿sí? Le dan 3 pi medios, entonces lo convierten a 270 grados y luego encuentran un punto de este ángulo, ¿sí? O sea, se van hasta 270 y un punto cualquiera que sea de ese ángulo, ¿ok? Ahora, luego tenemos un poco de ángulos de referencia. Esto lo vimos, lo vimos sin querer, se los expliqué, ¿verdad? Ángulo de referencia. Siempre esa es la comparación, o sea, es el ángulo que se forma del eje X con respecto al rayo que tenemos. Sí, en este caso 30. Pero en el primer cuadrante como que no interesa mucho. Donde es más útil es en el cuadrante 2, 3 y 4. ¿Sí? Si usted tiene un ángulo acá, ¿verdad? Desde 0 hasta este rayo de acá, entonces el ángulo de referencia viene siendo su complemento, que es lo que le falta para llegar a 180 grados. Que si, por ejemplo, estos fueran 170, entonces el ángulo de referencia serían 70 grados. Igual acá, ¿verdad? Nos pasamos de esto y como se compara siempre con el ángulo con el eje X, entonces se resta el ángulo que tenemos menos 180. Y un poco más de lo mismo para el último, ¿verdad? Que tenemos un ángulo que viene por el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, entonces es 360 menos el ángulo. Ahora, de esto, ok, aquí tenemos más ejercicios de ángulos de referencia, ¿verdad? Como les digo, esto lo vimos bastante en el primer parcial, o sea, lo vimos un poquito por encima, pero no nos interesa tanto. Aquí vamos nosotros. Ahora, el tema de hoy va a ser funciones trigonométricas de ángulos especiales. ¿Quién tiene el micrófono encendido ahí? Y Ernesto. Gracias, Ernesto. Ok, entonces, tema para hoy, ángulos especiales, ok, no especiales de otra cosa, ¿verdad? De salud mental, no especiales son ángulos que tienen una característica muy, muy peculiar, ¿verdad? Que usualmente vamos a utilizar en la clase. Hagámoslo.
Entonces, ¿qué son? O sea, de nuevo, ¿qué son ángulos especiales? Miren, son ángulos cuyos valores son fáciles de recordar, por así decirlo, ¿verdad? O sea, tenemos acá, ¿verdad? En la página 12 del libro del primer parcial, lo que son toda la temática, ¿verdad? Pero nos vamos a ir de un solo para abajo a esta tabla de acá. Pueden observar ustedes. Entonces vienen y toman, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Fíjense bien. No los vamos a ver todos porque hay algunos que son un poco repetición de lo mismo. Tenemos ángulo de 0 grados, ángulo de 30 grados, ángulo de 45 grados, de 60, de 90 y el ángulo de 180. Ahora, el de 270 y el de 360 casi no. Sí. Entonces, vamos hasta acá. Sí. Si ustedes tienen curiosidad, lo pueden completar, porque de repente sí lo llegan a ocupar en algún momento. Pero mejor tomamos esto, ¿ok? Copiamos la tabla. Esta me la van a copiar en el cuaderno, primero en el cuaderno, ¿verdad? Y después, ser posible, si pueden hacer algún tipo de tarjetita, ¿verdad? Así como hicimos con las fórmulas, porque es importante estudiar estos ángulos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Ok, entonces repasemos desde arriba, ¿verdad? Porque igual hay un poco de teoría que nos interesa. Vamos a leer. Como les he dicho en anteriores clases, vamos a tratar de abarcar teoría en clase virtual para ir de un solo ángulo a ejercicios en las clases presenciales o semipresenciales, ¿sí? Entonces, en el curso pasado, a partir de un triángulo rectángulo, encontramos valores para el seno, coseno y la tangente. O sea, pero se han visto, o sea, se empezó viendo desde 0 a 90, después ampliamos para cualquier ángulo y así. Para ángulos agudos, o sea, como les decía, para ángulos agudos o sea, el ángulo agudo entre 0 y 90. El pi medio, recordemos, es 90 grados. La medida del ángulo o sea, la medida está en radianes. Eso está en radianes. Ahora, vamos a extender la noción de estas funciones trigonométricas para todos valores reales de alfa, ¿sí? Consideramos una circunferencia, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí empezamos a ver lo que es el plano cartesiano, pero a partir de ahorita, como hemos estado trabajando, y esto sí se me ha pasado por alto decirles a ustedes, que este plano cartesiano que hemos estado utilizando hasta el momento, ¿cómo les explico? Tiene un nombre especial, ¿sí? Este nombre especial, ¿verdad? Es el círculo unitario. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Copiemos eso, también es muy importante, porque en este caso ya no vamos a variar como en las dimensiones del plano, ¿sí? Sino que vamos a estar trabajando con medidas, o sea, se llama unitario porque viene de la palabra uno, ¿ok? Que es igual a 1. Este plano tiene una circunferencia que su radio es 1, ¿sí? Volvamos un poco para atrás para ampliar la letra. Entonces dice, consideramos una circunferencia trigonométrica a un punto P, X, Y. Entonces, vaya, yo ya les había dicho que, vaya, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, a un punto siempre lo hemos estado nombrando como A, B, ¿sí? Pero como solo son letras, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser A, B. Y para hacer un poco más referencia a cada uno de los ejes, vamos a decir que esto va a ser lado opuesto, X. Ok. En vez de A, vamos a nombrar este X y Y. O sea, más que todo por su coordenada en los ejes. Ok. Eje X, por ejemplo, hasta aquí es X. Y hasta acá es Y. O sea, puede ser A y B igual. Es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar un círculo unitario? ¿Sí? Primero, ¿verdad? Observen, para estos triángulos que estamos utilizando, la hipotenusa siempre va a ser 1. ¿Sí? Observen. O sea, sin importar dónde pongan ustedes un triángulo rectángulo, si ustedes lo trazan por acá,
esta hipotenusa siempre va a tener un valor de 1. Ventajas, ok, que en este caso al aplicar las razones trigonométricas, ¿verdad? Usted despeja y como es, por ejemplo, el seno es igual al lado opuesto a, ¿verdad? Perdón. Lado opuesto a, perdón, ¿qué pasa? Seno. Lado opuesto hemos dicho que es B, ¿verdad? B sobre su hipotenusa, que es C. Si ya sabemos que C es 1, entonces tendríamos como B sobre 1, ¿ok? Que se resume en B. ¿Okay? Entonces, de aquí es donde y lo mismo pasa con el coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo es igual a lado adyacente sobre la hipotenusa y decimos nosotros que C es igual a 1. Tenemos el A arriba y A sobre 1A, ¿sí? Entonces, estos son derivados, ¿verdad? Es como se llegan a estas dos identidades, ¿sí? Porque como es un triángulo, como es un círculo unitario, la hipotenusa siempre vale 1 y desaparece esa variable. ¿Sí? Ya no estamos trabajando con tres valores distintos, sino que trabajamos con el lado opuesto, trabajamos con la hipotenusa y en este caso, perdón, el lado opuesto y el lado adyacente y la hipotenusa siempre se toma 1. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque algo bastante conveniente para las razones trigonométricas es que, vaya, imagínense que tenemos este rayo de acá. ¿Okay? Entonces vienen ustedes y toman cualquier punto, ¿verdad? Aquí tomamos este de acá. Y ustedes pueden ver que empezó a formar un triángulo, ¿sí? Tomo otro punto cualquiera, formo otro triángulo y tomo otro triángulo y aquí, ¿verdad? Tenemos 3 triángulos. Entonces, si usted dice que este vale, por ejemplo, denme un segundo. Entonces, nosotros tenemos, ok, este va a valer 2, ¿ok? Y que este va a valer 3. Digamos que el siguiente vale 4 y este vale 6 y que el último vale, ¿cómo que se llama? Okay. El último vale 6 y este va a valer 9. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si usted hace o sea, como estamos hablando de razones, ¿verdad? Por ejemplo, con la tangente opuesto sobre hipotenusa, o sea, se divide estos dos sobre 3, tenemos 2 tercios, ¿verdad? Tenemos 4 sextos y tenemos 6 novenos. Okay, algo característico de esto es que todas estas nos van a dar el mismo valor, que es 1.5. No, ok, no es 1.5, es 0.33. 0.33. Ok, todos valen lo mismo. Entonces, algo muy conveniente para nosotros, ¿verdad? Es que sin importar la longitud sin importar la longitud de los lados, entonces estamos trabajando con el mismo valor para las razones. ¿Okay? Entonces, el seno, o por ejemplo, la tangente siempre va a ser la misma, ¿sí? Sin importar de qué par de triángulos tomemos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a resumir, okay, o sea, nos facilita bastante el trabajo con las razones el hecho de que solo estemos trabajando con un triángulo que tenga hipotenusa 1, ¿sí? O radio 1. Ahora, ¿en qué sentido? Okay, vamos a seguir leyendo un poco, ¿verdad? Tenemos eso de acá, ya no lo vamos a borrar. Borremos todo, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo. Se dice, observa que esta definición coincide con aquella dada para los ángulos agudos, ya que todos los puntos sobre la circunferencia están dados a una distancia del origen, 1 del origen, por el teorema de Pitágoras. Sí, esto no importa para el ángulo, o sea, sin importar qué ángulo tome usted, la hipotenusa siempre es igual a 1. ¿Okay? Ahora, después nos dice que el teorema de Pitágoras se escribe de esta forma. ¿Okay? Vean esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Entonces,
como nosotros tenemos, ¿qué estoy haciendo acá? Volvamos acá. Como nosotros tenemos esta igualdad, ¿verdad? Tenemos que A, primero, que A al cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras nos dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Pero con los valores que le hemos dado, si se fijan, ok, podemos cambiar el X por el A, o sea, a modo de que nos queda X al cuadrado más Y al cuadrado igual a el radio, ¿verdad? Okay. Que en este caso el radio va a ser 1 al cuadrado. Sí, porque ya lo estamos preestableciendo de esta forma, por las conveniencias de utilizar esto. Ahora, pero fíjense bien, ¿quién es X? Ok, ¿se recuerdan cuando les decía, ok, el seno son todas las alturas, ¿sí? ¿Cómo determinamos el valor del seno? Si es positivo o negativo, por las alturas, ¿sí? Al decir que son las alturas, entonces seno son las alturas, entonces decimos, ok, seno, ok, sustituimos X, ¿verdad? O sea, si ya sabemos que es una altura, X, seno de alfa, todo elevado al cuadrado, utilizando esto de acá, ¿verdad? Estos valores más el coseno, que son las bases, coseno de alfa, todo elevado al cuadrado, y evaluamos el 1. ¿Okay? 1 al cuadrado, 1. Ahora, miren algo, lo último que vamos a hacer con respecto a esto es que, ok, como para evitar confusiones de que ustedes quieran pensar de que el ángulo se eleva al cuadrado, entonces se reescribe la función seno de alfa elevado al cuadrado, se escribe como seno cuadrado de alfa, ¿sí? Más el coseno de alfa elevado al cuadrado se escribe como coseno cuadrado de alfa. Para que ustedes tengan presente que lo que se eleva al cuadrado es la función y no el ángulo, ¿sí? Entonces, esto es igual a 1. Entonces, este último resultado, jóvenes, enciérrenlo, tenganlo presente, debido a que lo vamos a estar utilizando mucho en las próximas clases. De acá. Jóvenes, necesitan las cámaras, que me las apagaron. Entonces, seno al cuadrado de alfa. Miren, vamos a ir armando una cierta tablita. Todavía no les voy a decir cómo, pero esa va a ser uno de esos valores que ustedes tienen que recordar. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Y aparte, fíjense bien, como la tangente, sabemos nosotros que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, perdón, sobre el lado adyacente, entonces se llega a esta otra igualdad de acá, ¿verdad? Entonces, como dijimos, lado opuesto, el seno son los lados, son las alturas, el lado opuesto. Y los cosenos son las bases, entonces tangente lo podemos reescribir como seno de alfa sobre coseno de alfa. Este también traten de recordarlo porque lo vamos a estar utilizando y bastante. Ahora, fíjense bien, el coseno de alfa nunca puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso, como está en el denominador, una división por 0 no se puede realizar. Entonces, ustedes bien, o sea, fíjense bien, si ustedes tienen un número, okay, dividido entre 0, no importa cuál, siempre nos dicen no se puede dividir entre 0. Ok, 6 dividido entre 0 no se puede. Se puede tener un número cualquiera. Okay, entre 0 no se puede. Okay, eso no lo olviden, ¿verdad? No sé por qué la gente olvida esto, los alumnos olvidan esto. Es una de las primeras cosas que se establece en matemáticas. O sea, ya en como tercer grado, cuando usted está viendo la división, su profesora de matemática le tuvo que haber dicho, una división, cuando se divide un número por 0, no se puede dividir. ¿Okay? Y eso es una de las, ¿cómo les digo? Uno de los grandes, no es obstáculos, ¿okay? Cosas que no se pueden hacer en matemática. Dividir por 0. ¿Okay? Usted puede dividir 0 por otro número, pero un número entre 0, no. ¿Okay? Volvamos acá. Entonces, dice después, ¿verdad? Dice así, esta definición extendida para todo número real mantiene relaciones de trigonométricas fundamentales.
Observa también que la tangente no está definida para ciertos valores de alfa, ¿ok? Del ángulo, como pi medios y como 3 pi medios, ¿ok? ¿Cuál es pi medios y 3 pi medios? Pi medios es 90 y pi medio y 3 pi medios es 270. ¿Por qué? Porque igual, ¿ok? En este punto, ustedes van a ver que tanto en pi medios como 2 pi medios, el valor del coseno es 0. A ver, pi medio, ¿dónde está? Acá, 0, o sea, 90 grados. Coseno es 0. Y 3 pi medios, o sea, 270, también es 0. Entonces, cuando el coseno adopta ese valor de 0, entonces la tangente no está definida. Luego, nos da un pequeño significado geométrico, ¿ok? Entonces, fíjense, ven acá. Entonces, lo vamos a ignorar, ¿ok? Nos vamos a saltar esta parte porque es justamente la razón por la cual no quiero utilizar el libro en el segundo parcial, porque entra con bastante cuestión de geometría y más que lo subestime a ustedes, ¿ok? Pero se puede predecir un resultado. Entonces, posiblemente hay algunos de ustedes que son muy diestros en el área de la matemática, pero para la gran mayoría se les va a dificultar. Entonces, nos vamos a saltar esta parte geométrica y todo hasta acá. ¿Okay? Entonces, nos dice, considerando el ángulo θ como la medida de un arco AP en una circunferencia unitaria, los valores notables o ángulos especiales, ¿verdad? Cuando, uy, qué rápido se me fue. Cuando el ángulo es pi sextos, o sea, 30 grados, el ángulo es pi cuartos, 45 grados, cuando el ángulo es pi tercios, 60 grados, cuando el ángulo es 0, cuando el ángulo es pi medios, o sea, 90 grados, cuando el ángulo es pi, o sea, 180, cuando el ángulo es 3 pi medios, 270, y cuando el ángulo es 2 pi, o sea, 360. Entonces, como les digo, o sea, estos dos los vamos a dejar un poco obvios, porque en el caso del de 360, el 2 pi es un ángulo que es el mismo 0, ¿okay? Es algo que se está repitiendo, entonces esto y esto da lo mismo. Y en el caso del pi medios, sí hay una pequeña variación con respecto al de 90, pero es casi lo mismo. Entonces, aquí llegamos a la tabla, ¿sí? Entonces, en el caso de la tabla, jóvenes, traten de recordar, o sea, memorícenla, ¿sí? Les voy a decir un error que yo cometí como estudiante con respecto a esa tabla. Si me preguntan a mí, no me la sé, ¿okay? Pero yo se lo digo, memorícenla, porque una vez que pasemos a los ejercicios, ¿verdad? Esto es fundamental. Es como que yo les esté preguntando, jóvenes, ¿cuánto es 7 por 8? ¿Cuánto es 7 por 8? Entonces, cuestión de escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así usted evita tiempo, ¿verdad? Ok, es un ángulo de 30 grados, esto es igual, es como hacer una multiplicación. En vez de estar 7 por 1, 7, 7, no, ¿verdad? Entonces solamente se aprende el valor, por ejemplo, para el seno de 30 grados, fíjense bien. El seno en 30 grados es un medio, ¿sí? O vaya, empecemos con algo sencillo, con 0. Observen, tenemos para 0 grados, el seno es 0. Para coseno es 1, o sea, no son valores difíciles de aprender. Y para la tangente es 0. ¿Cómo sabemos que es 0? ¿Sí? Porque, recordemos, la tangente es igual al cociente, o sea, a la división entre el seno y el coseno. 0 entre 1, 0. ¿Sí? Luego, decimos, en el caso de 30 grados, un medio. ¿Okay? Eso sí, grábenselo. Cuando es 30 grados, entonces el seno es un medio. Y cuando el coseno es 30 grados, es raíz de 3 medios. Ahora, ¿cómo llegamos a la tangente? Si usted divide un medio entre raíz de 3, lo que usted va a obtener en este caso es raíz de 3 tercios. Ok, primero es
se racionaliza porque en este caso la raíz, o sea, los 12 se cancelan y nos queda 1 sobre raíz de 3. Se racionaliza y llega a este valor. Es algo que creo que no lo tuve que haber saltado con ustedes. Ok, 45 grados. El seno es raíz de 2 medios. El coseno es raíz de 2 medios. Ok, esto es interesante. Ok, observen este. Tanto el coseno como el seno tienen el mismo valor en 45 grados, que es raíz de 2 medios. Fácil de recordar. Y en el caso de la tangente es 1, porque al dividir un número entre sí mismo, el resultado siempre nos da 1. ¿Sí? Pasamos al de 60 grados. Este es un poco sencillo. Okay, ustedes aprenden el de 30. Dice, ok, el de 30 para el seno es 1 medio, pero en el de 60, quien es 1 medio es coseno. Y en el de 30, el coseno es raíz de 3 medios. Y en el de 60, el que es el seno. ¿Okay? Es como que se intercambian. ¿Okay? Pues les digo, a veces los valores no son tan difíciles. Y cuando usted divide seno entre coseno, lo que usted obtiene es raíz de 3. ¿Okay? Luego, ¿okay? Pasamos al de 90. Y en el de 90 decimos, ok, el seno en 90 grados vale 1. Y el coseno de 90 grados es 0. Pero observen lo que tenemos en la tangente. ¿Sí? En la tangente lo que nosotros tenemos es 1 sobre 0. Y es lo que les digo. Divisiones que no se pueden hacer. Cuando usted tiene 1 dividido sobre 0, esto no se puede. ¿Okay? No hay resultado. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que esto tiene una representación simbólica. ¿Okay? No un valor, sino una representación simbólica de 1 sobre 0. Pero eso como hasta el tercero o cuarto parcial, así que no se preocupen por los momentos. Entonces decimos, o sea, la tangente de 90 grados, ¿okay? No hay valor. Y luego terminamos con el ángulo de, ¿cuánto? Okay, el ángulo de 180. ¿Qué decimos? Ok, el ángulo de 180 es 0 para el seno, es menos 1 para el coseno, y para la tangente 0 sobre menos 1 es 0. ¿Okay? Pero porque el numerador es 0. ¿Ok? Numerador, denominador. Un número distinto de 0. 0 dividido sobre 1, 0. ¿Ok? Si se fijan, estoy omitiendo cotangente, cosecante y secante porque vamos a ver algunas propiedades un poquito más adelante con las que nosotros podemos esquivarlos, ¿okay? Estos valores. En algunos casos no tenemos resultados, pero observen acá, no tenemos resultados para el cotangente y cosecante, pero usualmente son la inversa de algunos de estos valores de acá. O sea, se escriben pero al revés. Pero entonces, ¿qué es lo que nos interesa? O sea, más de toda la tabla son estos primeros 3 valores, pero así yo se las coloqué todas. Pero más que todo estos primeros 3, ¿ok? Porque en el caso de las otras 3 funciones se pueden saltar. ¿Qué más? 3 minutos. Ok. Entonces, todo tiene que ver, por ejemplo, hay unos que son bien sencillos. O sea, observemos, ¿dónde está? Ok, pi medios. Si se fijan, o sea, se supone que con cada ángulo se debe formar un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, acá se forma, acá se forma, acá se forma. Entonces, ¿cuáles son los sencillos de determinar? Por ejemplo, acá, como nosotros sabemos, o sea, si tenemos 90 grados, okay, si tenemos 90 grados, entonces sabemos que el seno es la altura. Entonces, seno de 90 grados es 1, porque aquí ¿cómo les digo? El radio, que sabemos que vale 1, es la misma altura. ¿Por qué? No hay triángulo. Entonces, altura es igual al radio. Entonces, ¿cuánto vale? Seno de 1 grado, 1. El coseno, como es una base y no tiene, y en este caso no se forma triángulo, entonces decimos en este caso que es 0. ¿Sí? Fíjense bien, no hay base, 0. Y en el caso de la tangente, como es 1 sobre 0, entonces la tangente no está definida. Otro valor especial es pi medio, ¿verdad? Ok, 0. Es casi lo mismo.
El seno, como es la altura, y aquí no se forma ningún, fíjense bien, ángulo de 0 grados, acá, como no se forma ningún triángulo, entonces usted dice altura 0, base 1, porque la base es la misma hipotenusa, entonces 1. Otro ángulo especial, ok, este es bien bonito, el de 180. Observen, aquí dice pi, ángulo de pi, ¿verdad? Pero 180. Pasa algo bien parecido, ok, pero en el caso de acá, el seno, no hay altura, es 0, y el coseno debería ser 1, pero recuerden que si al lado derecho, como este es un plano cartesiano, hacia el lado derecho son positivos y al lado izquierdo son negativos. Entonces, no vamos a decir que es 1, sino que es menos 1. Sí, si ustedes recuerdan un poco estos círculos, pueden llegar a determinar, bueno, pueden llegar a facilitarse la memorización de estos ángulos. ¿Okay? Entonces, por los momentos, jóvenes, es todo por hoy. Traten de estudiar esta parte porque, de nuevo, la vamos a ocupar. ¿Okay? Eviten faltar a las clases los lunes y nos vemos el día de mañana para el grupo 1 y el miércoles para el grupo 2. ¿Okay? Cuídense, jóvenes. Tengan un bonito día.